Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11 se da en un contexto cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, toma cautivo a un grupo de personas de la tribu de Judá y los lleva desde Jerusalén, prisioneros, hasta Babilonia, ¿no? Entonces en esa época había muchos profetas que, como ahora a veces también, ¿no?, dicen cosas que en realidad no vienen del Señor. Pero se levantó Jeremías con un mensaje de esperanza. Jeremías había escuchado la voz del Señor y había hablado con verdad. Sin embargo, los otros profetas decían cualquier cosa. Pero ¿qué era lo que decía Jeremías y qué fue el mensaje de esperanza que llevó a estos prisioneros, ¿no? Fue que esperaran, fue que confiaran en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe. Yo creo que el corazón del mensaje de esperanza de Jeremías se encuentra en el versículo 11 del capítulo 29 del libro de Jeremías, ¿no?, donde empieza la palabra diciendo, yo sé. ¿Quién dice yo sé? Dios. Entonces, yo quiero empezar con la premisa de que ustedes tengan un conocimiento total de que Dios sabe. ¿Amén? Dios sabe. Jeremías les dice al pueblo de Israel cautivo, Dios sabe, tengan esperanza, esperen en el Señor, críen a sus hijos, busquen la paz, porque en mí tendrán paz. ¿Sabes qué hablaba de Jeremías? Jeremías no decía lo que otros profetas decían, que acerca iban a estar un ratito prisioneros y el que el Señor lo iba a volver rápido. No, Jeremías les dijo, críen a sus hijos, porque van a estar 70 años en cautiverio y después el Señor los va a volver. Amén. A veces los momentos no son tan bonitos y no es tan fácil esperar en el Señor. Y no es tan fácil confiar en el Señor cuando las circunstancias se vuelven muy malas, ¿verdad? Yo quiero abrirles mi corazón en esta mañana y quiero contarles un poco mi testimonio. Mucho de lo que les voy a decir en esta mañana es un tanto privado para mí, o durante mucho tiempo lo ha sido, pero creo que el testimonio de cada uno de nosotros puede bendecir la vida de mis hermanos. Entonces yo creo que Dios va a usarlo también en esta mañana. Miren, cuando yo cumplí 16 años, yo viví una experiencia maravillosa para mí, porque el Señor restauró mi familia de una crisis bastante grande. Fue realmente para mí increíble. No les voy a contar el testimonio de la restauración porque va a tomar horas, pero les puedo decir que eso me animó a buscar a Dios con mucha fuerza y pasión desde mis 16 años. Yo nací en una cuna cristiana, sin embargo, era un cristiano como que de herencia, que tenía conocimiento de la palabra, pero no vivía bajo los conocimientos de la palabra. Cuando viví la experiencia de restauración total de mi familia, el Señor se reveló a mi vida de una forma real, de un Dios que sabe. Y yo pude empezar a predicar, a buscar, de una manera que veía que otros se bendecían con el testimonio de mi familia. Pronto me pusieron de líder de un grupo de jóvenes. Teníamos un grupo en la iglesia, se llamaban Restauradores de Vidas, y salíamos a predicar y a enseñar, y era bien bonito. Tanto así que me llegaron a conocer de una organización que se llama Juventud con una Misión. Estuve como invitado, seleccionado, pasé una selección, y luego me invitaron de misiones hasta China, al otro lado del mundo, cuando tenía 18 años. Y para mí fue un momento increíble. Yo veía la gloria de Dios en todo lo que Él hacía, porque yo no tenía plata, era estudiante de universidad, comía en la esquina, o sea, 5 soles era muchísima plata. Pero para mí fue magnífico, todo ese tiempo fue maravilloso. Cuando regresé de mi primer viaje misionero, yo estaba muy feliz y estaba como que dando gracias a Dios por todo lo que estaba haciendo en mi vida, y sin embargo todo se iba a tornar de una manera muy fea, muy mala. Jeremías 29:11, si bien es cierto que dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, es reconocer que a pesar de la circunstancia y a pesar que en realidad no sientas paz, Dios sabe lo que hace. Yo recuerdo en el año 2008, antes de contarles el testimonio completo, cuando yo leo el contexto de Jeremías 29:11 y pienso en las personas que han sido tomadas prisioneras, ustedes se preguntarán, ¿no? Oye, ¿cómo se sentirán estas personas que han perdido la total libertad?
¿Cómo se sentirá que te arrebaten la libertad y que te tomen prisionero? ¿Acaso no es ese el peor momento de la vida de un hombre? Perder la libertad. Y ahora sí sigo. En el año 2008, a puertas de Navidad, yo regresaba de mi viaje misionero y mi papá fue capturado por un presunto delito relacionado a la política. Cuando él había sido alcalde hace muchos años atrás. Pero mi papá era un hombre muy querido. Todos lo sabíamos inocente y pensábamos que esto sería un proceso corto. Pero de la nada, días antes, como 2 semanas antes de Navidad, lo capturaron y de frente lo pusieron en la cárcel. Fue una medida demasiado rápida y en realidad todos nos dimos cuenta luego que estaba manchado con coimas y con corrupción por el hecho que se acercaban procesos electorales en esa época. ¿Saben? Ese para mí fue un momento donde yo entré a una crisis en mi relación con Dios. Y a pesar que yo veía la gloria de Dios en todo lo que Él estaba haciendo. Mi familia perdió mucho dinero, perdimos una propiedad, perdimos pagando abogados, perdimos mucho con relación al juicio. Pero perdimos la esperanza durante mucho tiempo. Yo estaba cayendo en una profunda depresión en ese momento porque yo le reclamaba a Dios y le decía, Dios, si acabas de hacer algo maravilloso con mi familia y me acabas de usar como soy un muchacho y me estás llevando al otro lado del mundo y sin merecerlo. Y decía, Dios, ¿por qué pasa esto, no? Yo le reclamaba muchísimo a Dios a diario. Me acuerdo que agarré mi moto una vez, cuando mi papá fue capturado, y aceleré hasta todo lo que podía acelerar la moto durante toda la carretera. Y por milagro y gracias y gloria de Dios, creo que nadie se atravesó en el camino, ni siquiera veía los semáforos, estaba mal. Pero el Señor cuidó mi vida, ¿no? Yo les digo, es difícil en esa situación esperar en Dios. Es difícil en esa situación confiar que Él tiene el control. Es difícil en esa situación pensar que hay algo bueno detrás. Pensar que hay un plan de bienestar y no de mal. Es difícil pensar. Y es ahí donde yo me coloco en la posición de los prisioneros que fueron cautivos del pueblo de Israel y de los familiares que quedaron en Jerusalén aún. Pero ¿saben algo? Había algo que yo no veía en principio, que lo fue cambiando con el tiempo. Dentro de la cárcel mi papá logró una muy buena reputación. Predicó el evangelio, se preocupó por la iglesia del penal, reubicó la iglesia, porque la iglesia evangélica dentro de la cárcel no tenía un local, lo pusieron al costado de donde ponían la basura, que había un terreno baldío. Mi papá, a partir de sus contactos, logró comprar equipos, logró comprar bancas, logró poner un techo y la iglesia se consolidó. Escuché testimonios muy fuertes, porque yo iba a la cárcel miércoles, sábados y domingos. Y recuerdo que conocí amigos dentro de la cárcel y decían, sabes, tu papá predicó el otro día y el día anterior yo me quería suicidar. Y fue como que Dios sabe lo que hace, ¿no? Acabas de salvar una vida y luego otra. Y fue como que, wow, Dios está usando a mi papá de una forma increíble, ¿no? ¿Sabes qué? Mi papá empezó a organizar campañas evangelísticas con una iglesia fuera de la iglesia, que es la iglesia de mi familia. Y la gente empezaba a convertirse, y la iglesia empezó a crecer. ¿Saben qué? Hasta los policías y los guardias de seguridad empezaron a tratar mejor a los creyentes dentro de la iglesia. Y yo entendí que Dios tiene planes maravillosos. O sea, dije, wow, no se trata de ver las circunstancias, no se trata de confiar, se trata de esperar, se trata de saber que Dios tiene el control de todo, ¿no? Y durante años, Jeremías 29:11 se ha convertido en uno de mis versos favoritos, porque vi en ese texto puntos claves para poder guiar mi vida en confianza con el Señor. ¿Saben algo? Casi 3 años después, con una iglesia ya consolidada, con una iglesia con buenos materiales en el penal, con una iglesia con mejores herramientas, y les decía, con el mejor trato de la guardia a la iglesia, absolvieron a mi papá de los delitos que se le imputaban y lo pusieron en libertad. Después de eso solo podía repetirme una cosa y otra cosa siempre. Dios sabe lo que hace. ¿Saben? Mi papá tenía en su haber, en su cuarto, en el penal,
cuadernos llenos de estudio bíblico y sermones escritos a montones. Y yo nunca antes había visto a mi papá en ese plano. Mi abuelo fue pastor, mis tíos fueron pastores, mi papá trabajó desde los 12 años como comerciante. Y no sabía que tenía un llamado tan fuerte. Y saliendo del penal, mi papá se dedicó a hacer misiones por los ríos también un tiempo. Puntos claves que quiero mencionarles ahora, hermanos. Anímense porque Dios tiene planes perfectos. No estén llorando conmigo. Primer punto clave, no sé si tiene ahí, el primer punto clave es esperar en Dios. Amén, hermano. Esperen en el Señor. Salmos 37, versículos 39 al 40 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Amén. Jehová los ayudará y los librará. Amén. Los libertará y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Amén, ¿verdad? Yo no sé en qué situación tú te encuentras, y yo no sé si tienes una crisis ahorita. Lo que sí te puedo decir es, primer punto, espera en el Señor. Amén. Espera en el Señor. No hay crisis tan grande, no hay enfermedad letal. Frente a Dios nada es imposible. Y recuerda que el final es bueno. Amén. Segundo punto, clave. Salmos 37, versículo 3 al 5, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿No? Segundo punto importante, confianza en el Señor. Confía en el Señor, hermano. Confía, gózate en el Señor. Si puedes, tienes un tiempo libre, un tiempo de crisis, alaba a Dios. De verdad, ¿cuánto te va a ayudar? Alaba al Señor, gózate en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, dice su palabra. Gózate en el Señor, encomienda a Jehová tu camino. Si tú crees que Jehová es el Señor de todo y que Él gobierna sobre todo, Él debería estar primero en tu vida, no segundo, tercero ni cuarto. Él debería ser primero. Y cuando tú lo pones a Él primero y cuando tú confías en Él, lo que Él va a hacer, dice, hará, Él va a actuar. Amén. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y sabes por qué deberías hacer todo esto? ¿Sabes por qué deberías esperar? ¿Sabes por qué deberías confiar? Y el tercer punto, que es el punto central del mensaje, porque Dios sabe. Y les vuelvo a leer para que quede grabado en sus corazones. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y ahí les pregunto nuevamente, ¿por qué confiar en Dios? Porque Dios sabe. Amén. Confía en Dios porque Dios sabe. Sabe lo que es mejor y sabe que el final es bueno. De verdad que sí. Yo, para contarles un poco y usando un poco más historias bíblicas, quería comentarles un poco de la vida de un muchacho de 17 años que recibió un sueño de parte de Dios. ¿Qué fue lo que recibió él después de su sueño de parte de Dios? 17 años. Rechazo a sus hermanos. A tal punto de que sus hermanos lo sacaron de la cobija de sus padres y lo vendieron como esclavo a Egipto. 17 años, un sueño de parte de Dios. Le contó a sus hermanos y consiguió envidia. Odio al nivel de rechazo, a nivel que lo vendieran. Yo digo, ¿cómo se habrá sentido José? Y no solo eso, después de eso, José fue contratado o comprado por Potifar y fue encarcelado injustamente por un delito que no cometió. Me hizo acordar mucho a mi papá. Y no solo eso, que actuando dentro de la cárcel ayudó a muchas personas, interpretó muchos sueños. Y gente que cuando salía decía, te voy a ayudar, y se olvidaron de él. Pero ¿saben qué dice el texto? Les voy a contar un poquito de la vida de José. Génesis 39, 2 dice, mas Jehová estaba con José. Encerrado en la cárcel por un delito que no cometió. Génesis 39, 21, 23. Pero Jehová estaba con José. ¿Saben? Al final de la historia, ya José con 30 años, imagínense, de 17 a los 30 años, Faraón pone a José por encima de su casa. Le dio potestad sobre todo su gobierno. Le dio potestad sobre todo.
No había nadie por encima de José más que el mismo faraón, con 30 años. Dios siempre estuvo con José. Lo guardó para preservar la vida de su propio pueblo, de sus hermanos también que le habían rechazado, vendido. Pero ¿saben qué? Porque Dios sabe. Porque Dios conocía un plan mayor, más allá. Todo lo que tú ves y dices, José, ¿cuánto sufrió? Pero Dios siempre estuvo con él. A pesar que tú veas una vida de crisis en ti o en un familiar, recuerda que Dios está contigo. Y que sabe lo que hace. Dios siempre estuvo con José y lo guardó. Lo que yo les quiero decir eso ahora es que imagínense si José no hubiera esperado en Dios, digo yo. Imagínense si José no hubiera confiado en el Señor. Hay muchos, de verdad, hay muchos testimonios de gente que se suicida estando en una cárcel, porque es difícil. No es fácil, es una cárcel. Está supuestamente la gente que mayor delito hace, o que mayor daño hace a la sociedad. Pero Dios siempre estuvo con José y Dios sabe lo que hace. ¿Saben? Desde ese principio, Dios estaba pensando en ti y en mí. Porque preservando la vida de Israel, preservó el nacimiento de Jesucristo. Porque así debía ser. Porque la hambruna llegó y si no hubiera estado José, naciones hubieran perecido. Dios siempre pensó en un plan mayor. Así que no te deprimas por tu crisis. No creas que ya hay fin. El único que dice que es fin es Dios. ¿Y sabes qué es el fin de Dios? Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. O sea, su fin es de paz, no de mal, ¿no? Para darte el fin que esperáis. Lo que quería decirle de parte de Dios es esto. 3 puntos claves. ¿Se recuerdan? Primero, esperar en Dios. Segundo, confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Amén. Yo quería contarles parte de este testimonio que muchas personas no sabían, ¿no? Y a veces es un poco difícil de contar porque son cosas que han marcado tu vida. Pero ¿sabes qué es mejor? Que esa marca bendice a tu hermano. Amén. Que esa marca ayuda para bien. Que esa marca te da la confianza de poder decir, Dios es bueno, Dios sabe lo que hace. El momento de crisis no es todo. El pastor nos enseñaba que no existen crisis para los cristianos. ¿Qué existen? Eventos, circunstancias, que ¿sabes en qué terminan? Terminan dando gloria a Dios, ¿no? Terminan bendiciendo la vida de otros, terminan bendiciendo a las familias de nuevos comienzos, terminan restaurando matrimonios, terminan restaurando familias. El testimonio del pastor de su crisis familiar ha restaurado otros matrimonios. Quizá lo que tú estés viviendo pueda restaurar la vida de otra persona y quizá puedas salvar a alguien. Y aquel que lleva a alguien al arrepentimiento, dice la palabra, que salva de multitud de pecados. Amén. Ese es el mensaje de esta mañana. Es un poco corto, creo yo, pero creo que es bastante conciso. Gracias por la oportunidad, pastor. Y hermanos, que Dios los bendiga. Esperemos en el Señor, confiemos en el Señor porque Dios sabe.